El 90% de las empanadas fallan por su masa, no por los rellenos. Y uno de los problemas más normales son las masas que son blandas o demasiado húmedas. Este es un problema muy recurrente, normalmente porque no se tiene organizado el proceso. Se tiene claro cuáles son los ingredientes y algunas proporciones en cantidades de los mismos, pero que se tenga claro el proceso, generalmente ahí es donde la mayoría de las personas fallamos al momento de armar una masa para empanadas. No importa si son de maíz, no importa si son de harina de maíz o no importa si son de trigo. Solucionarlo es prioridad para todos, a veces no teniendo el enfoque que normalmente esperaríamos. Es una de las preguntas más comunes. ¿Cómo organizo una masa que está húmeda o que está aguada? Le puedo agregar harina de trigo, en el caso de las empanadas de trigo, o harina de maíz para las empanadas que se hacen con maíz o con harina de maíz. La respuesta corta es no, no debería hacerse. Se puede hacer, claro, puedes agregar harinas. Es más, ahorita más adelante en el video voy a explicar cómo organizar la masa o cómo repararla de alguna manera. ¿Por qué no es recomendable? La razón básica es que reparar una masa que ya está afectada por humedad, normalmente lo que va a hacer es lograr buena textura, pero sabores y características de crocancia, de absorción de aceite, se van a ver perjudicadas. Entonces, solucionarlo es posible si haces, no sé, masa para 50, para 60 empanadas, lo puedes solucionar porque todavía no es un mercado demasiado grande. Si tienes o preparas algo así como 200, 300, 500 empanadas, normalmente a mis clientes les recomiendo desechar la masa. Para ti es mucho más fácil desechar la masa, no importa si es de maíz, de harina de maíz o de trigo, que perder los 500 clientes que prueben esas empanadas. Porque si ya tienes un sabor determinado, si ya tienes una textura definida y tus clientes van a probar un producto que ya no se parece a lo que normalmente haces, pues es preferible perder masa que no perder clientes, porque los clientes son muy difíciles de conseguir. Pero en este caso voy a hablar de cómo recuperar ese tipo de masas. No solucionar la masa o no organizarla, ¿qué consecuencias puede traer? Normalmente, en el caso de las frituras, de las empanadas, hacen que ellas sean difíciles de armar, dos, que no cierren muy bien, también se ven afectadas porque al momento de freír, pues no van a quedar crocantes. Es muy, muy complicado de que el producto quede crocante, llevándolo casi a que sea imposible. Tres, es muy posible que queden húmedas y adicional a eso, van a quedar blandas después de fritas por más fritura que le des. Así te extienda en el tiempo de cocción, el producto o se va a quemar y el producto no va a generar la crocancia que necesitas. ¿Cuál es mi recomendación o cuáles son las pautas que deberías tener en cuenta al momento de reparar una masa? Entonces, la primera es, si estás trabajando con maíz o con harina de maíz, pesa el volumen total de esa masa. No sé, para 10 kilos de masa, agrega del 10 al 15% de harina de maíz, no agregues más. Esa es la primera condición. Normalmente nosotros vamos agregando harina de maíz, amasando y esperando a ver si nos coge textura y después volvemos a agregar. ¿Cuál es el problema? Que cuando se agregan harinas de maíz, en el caso de maíz o masas de harina de maíz como las venezolanas o las centroamericanas, el maíz se tarda en absorber el agua y entonces hace que nosotros podamos armar empanadas inmediatamente, pero que al momento de freírlas no van a quedar crocantes y van a absorber demasiado aceite. Porque mi recomendación es agregar entre 10 a 15% de harina de maíz a esas masas que ya están húmedas o demasiado blandas y dejarlas reposar por lo menos media hora antes de volver a amasar y saber si tienen la textura. Normalmente con esto terminamos solucionando teniendo una textura que se deja manipular. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que sabor, que textura, que crocancia se van a perder. Eso es claro. O sea, no hay forma de recuperar una masa que ya perdió su elasticidad. Y en el maíz es casi imposible volverlo a recuperar a las características normales de un maíz en óptimas condiciones. Esa es mi recomendación. ¿Por qué se da? Bueno, hay muchos factores. Uno, porque el maíz que estabas trabajando o que se trabaja puede ser un maíz que ya se cosechó hace mucho tiempo y que al momento de empezarlo a trabajar, pues él se demora en absorber agua.
y eso hace que se debilite, quede expuesto y que se rompa y que termine deshaciéndose. La segunda es porque después de moler, se dejó demasiado tiempo en trabajo o a veces se lleva a refrigeración por 12, por 18, hasta por 24 horas y el maíz no soporta refrigeración o congelación. En el caso de la harina de trigo, ¿cuáles son las condiciones? La condición ideal en la harina de trigo es, si tienes una masa demasiado húmeda, normalmente puedes aplicar entre un 20 a un 35% de harina de trigo. Volver a amasar y lo mismo, déjala reposar. Al dejar reposar la masa, la harina de trigo va a volver a quedar homogénea y vuelve a tener elasticidad, con las mismas consecuencias que expliqué en la de maíz. Vas a perder textura, vas a perder sabor, vas a perder aromas, porque volver a equilibrar la receta es extremadamente difícil. ¿Cuál sería mi recomendación? Organiza tu proceso, ten en cuenta si tus lotes de materia prima, tanto en maíz o en trigo, son maíces jóvenes o maíces viejos, o en el caso del trigo pasa exactamente lo mismo si tiene mucha proteína o tiene poca proteína. Es fundamental. Herramientas básicas para poder organizar tu proceso. Ten una pesa y pesa todos tus ingredientes. Dos, controla los tiempos de cada una de las etapas, desde alistar, cocinar, amasar y dejar reposar. Y tres, controla las temperaturas. El maíz normalmente debería manejarse entre temperaturas de 15 a 20 grados centígrados y el trigo debería trabajarse en condiciones óptimas en temperaturas de 8 a 12 grados centígrados. Es mucho más fácil trabajarlo de esta manera para poderlo extender. Si te gustan este tipo de contenidos, recuerda suscribirte a mi canal. Si lo compartes, eso nos ayudará un montón. Si tienes preguntas o inquietudes, escríbeme por el internet y con gusto te ayudaré a solucionar lo que tenga que ver con tus masas de maíz o con tu negocio de comida, no importa si es maíz, si es trigo, si es yuca o si es plata.